Ahora sí, cierro paréntesis para poder conversar con mi primer invitado. Él es Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Proética es una institución de la sociedad civil que trabaja hace ya una buena cantidad de años en todos los temas relacionados a la ética pública, desde una perspectiva bien amplia y comprensiva, y sin lugar a duda dentro de esta labor, la lucha contra la corrupción es de primer orden. Ha logrado reunir a los candidatos a la presidencia de la República para recoger sus planteamientos y propuestas en materia de lucha contra la corrupción. Y vamos a tratar de, en esta conversación, repasar un poquito lo que ofrecen los candidatos y candidatas y qué cosa considera él es lo más saltante. Y de lo más saltante en términos de lo que proponen, qué de eso es viable y qué de eso en realidad puede buscar en serio resolver un problema que nos acompaña hace muchísimo tiempo. Samuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Glaser. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la No, el invitación. gusto es mío. Gracias por atendernos, gracias por darnos estos minutos. Pues quisiera comenzar a hacer una pregunta muy general y después entrar al detalle de las propuestas y planteamientos de los candidatos. ¿Cómo sientes el ambiente si de lucha contra la corrupción se trata en el marco de la valoración que hay que hacer a lo que dicen los planes de gobierno y a lo que han expresado públicamente los candidatos y candidatas como el énfasis que le pondrían digamos, a las acciones que emprenderían si llegan al gobierno? ¿Cuál sería tu balance? Hay que ser un poco optimistas, estamos con candidatos y candidatas al margen de sus discrepancias en otros temas, aquí la tienen clara y sus respuestas son viables. A ver, hay algunos consensos sobre algunos temas, ¿no? Probablemente en aquel tema sobre el que más consenso hay es el de el fortalecimiento de la Contraloría General de la República y particularmente restaurarle esta facultad sancionadora que en algún momento tuvo. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, esa es una propuesta más bien que tiene serios problemas. Digamos, no ha sido muy... es una cosa que se viene discutiendo desde hace ya un par de años, pero no con la suficiente profundidad, me parece. No olvidemos que esto es algo que viene desde desde cuando era Contralor de la República Fuad Kuri, hace ya varios años, ¿no? Y es una propuesta que responde a un diagnóstico que se hizo en ese momento en la Contraloría en cuanto a que ellos hacían una serie de cientos de informes de control y que estos informes de control no se traducían en sanciones efectivas, ¿no? En sentencias penales efectivas, ¿no? Entonces su propuesta es, bueno, entonces dennos a nosotros la facultad sancionadora en lo administrativo y nosotros vamos a hacer que las cosas se cumplan, ¿no? Pero ese diagnóstico adolecía de varios problemas. No se preguntaban, por ejemplo, si es que los informes de control más bien no tenían debilidades y más bien lo que correspondía era reforzar el trabajo de auditoría, ¿no? Las capacidades de los auditores. No se preguntaban si es que estos informes eran apropiadamente presentados ante los fiscales que debían recogerlos y usarlos en sus causas, en sus procesos. No se preguntaban cómo era el sistema sancionador en lo administrativo y cuáles eran sus debilidades y por qué no habría más bien que reforzar esto en el ámbito de las propias instituciones públicas, ¿no? Entonces, creo que ahí en la propuesta que hay más consenso entre los planes de gobierno y los candidatos, creo que hay una serie de cuestionamientos que un debate más profundo debieran poder exponer y espero llegar a una solución saludable en los próximos meses, porque sin duda hay un problema con las sanciones en lo administrativo, ¿no? Entonces, Samuel, sí. permíteme que te interrumpa aquí para que puedas desarrollar un poquito más esta idea que me parece importante. Es decir, es bueno que se genere un consenso en torno al papel que pueda cumplir la Contraloría y darle mayores herramientas para que ésta pueda trabajar. Pero en el marco de la corrupción,
con las diversas expresiones y características que tiene nuestro país y que hemos notado con mucha nitidez en los últimos tiempos, es tremendamente insuficiente y deberían procurar desarrollar otras políticas que pueden ser igual o más importantes inclusive que estas. Es así, ¿no es cierto? Y si es así, digamos, ¿qué otros consensos crees tú deberían buscarse? Y si es que, por ejemplo, el hecho de que algunas agrupaciones y algunos partidos no hayan querido o no hayan podido participar en el encuentro que ustedes tuvieron a bien sacar adelante, da muestra de que no tienen propuesta o el tema de la corrupción no necesariamente es parte de lo que entienden son sus prioridades. Hay muchos otros lugares comunes, ¿no? Se habla mucho de aumentar penas, de aumentar, de no tolerar la corrupción. Son frases recurrentes que los candidatos han ido soltando en estas entrevistas que hemos hecho, la mayoría, ¿no? Y que se necesita sentencias y aumentar y ser más estrictos y ser más rigurosos. Pero no hay una discusión sobre el paso previo, y es, ok, ¿cómo llegas a esas sentencias? ¿O por qué no hay sentencias? No hay un reconocimiento más que en algunos candidatos del hecho de que Perú es un país que ha aumentado sus penas por corrupción sostenidamente en los últimos años. Las penas han aumentado. Hemos llegado a tener estándares muy estrictos sobre muerte civil, ¿no? Muerte entre comillas, civil o de imprescriptibilidad, en fin. Pero no se preguntan por qué es que no llegamos a esas sentencias. Y ahí lo que convendría, lo que se requeriría es un trabajo de discusión sobre todo el proceso penal en materia de fortalecimiento de las capacidades de las fiscalías, agilizar los procesos de investigación, dar más herramientas para poder tener peritajes oportunos, para poder llevar adelante diligencias oportunas y agilizar los procesos y acortar los plazos que siempre se extienden. Entonces, no hay una discusión sobre eso, no hay una discusión sobre la propia corrupción en el sistema de justicia, que puede terminar torciendo las causas hacia uno u otro lado, ¿no? Y que sería una discusión mucho más fructífera que pensar en aumentar las penas, porque aumentar las penas suena muy bien y tiene un impacto en la opinión pública que está harta de la corrupción, pero que en términos prácticos no va a ser viable si es que no se logra contar con un sistema de justicia ágil, transparente, oportuno, efectivo, ¿no? Entonces, ese es un segundo gran tema de preocupación y que parte pues, de estos lugares comunes a los cuales los candidatos han recurrido. Y un tercero, por supuesto, hay algunos que son un poco más solventes que otros, ¿no? Pero esto estoy hablando en términos generales. Un tercer punto de consenso relativo es el asunto de la educación en valores, ¿no? La educación de los niños, de las niñas, que está bien, ¿ya? Que está bien, que es importante, porque eso finalmente le da sostenibilidad a largo plazo a las políticas anticorrupción, pero no se discute qué se hace actualmente en, por ejemplo, capacitación de funcionarios públicos, trabajo ambicioso para reducir los niveles de tolerancia que pueden tener los propios funcionarios públicos, las propias autoridades, los niveles de desconocimiento que puede haber sobre materias de ética pública, e integridad, ¿no? Que podrían estar fallando porque no hay unas capacitaciones adecuadas, no hay un conocimiento adecuado, no hay una guía adecuada y además no hay entidad responsable de impulsar ética pública en el Estado peruano. Entonces, esa discusión está también ausente, espero que pueda ser corregida y llenado ese vacío en lo que queda de la discusión y hasta que se instale un nuevo gobierno, ¿no? Ahora, Samuel, en esa descripción que tú, o en esa afirmación que tú planteas de no todos le ponen el mismo énfasis y unos desarrollan más que otros las cosas, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que salga de los lugares comunes y que al margen de, digamos, inclusive hacer planteamientos, no voy a decir inconducentes, pero sí novedosos? ¿Hay alguien que plantee alguna cosa que tú digas, oye, mira,
no es una cosa que sea del sentido común y que todo el mundo plantee, pero que podría abrir una línea en la que uno podría justamente incorporar algunas cosas razonables en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, estoy pensando en materia de ya el sistema de administración de justicia, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas. ¿Hay algo o no? ¿O dirías tú que en ese sentido poco esforzado es lo que han planteado los candidatos en sus planes? A ver, digamos, hay algunos candidatos, pocos, que apelan al trabajo de involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones, a los ciudadanos organizados a niveles, ¿no?, de barrio, de base, para ser agentes de alerta, por lo menos, anticorrupción, vigilancia ciudadana, lo que se llama vigilancia ciudadana. Pero no hay mucho más, ¿no? El ciudadano suele ser visto como agente pasivo, ¿no?, al que hay que educar, ¿no?, al que hay que capacitar, ¿no? Pero sí he podido ver un par de propuestas que van en esa línea de involucrar activamente a la ciudadanía. Hay algunas propuestas que tienen que ver con los temas de transparencia en contratación pública, que podrían eventualmente fortalecerse, ¿no? Es decir, no es solamente publicar la información en el SEACE, ¿no?, sino que hablan de transparencia total en la contratación pública. Entonces, no te dicen bien cómo lo van a hacer, pero por lo menos con esa frase uno ya puede entonces empezar a pensar en, ok, entonces vamos a publicar los estudios de mercado para poder determinar las necesidades por las cuales se van a comprar los productos. Ya podemos pensar entonces en cuáles son los planes de contratación y por qué se modifican. Ya podemos entonces empezar a pensar en mecanismos amigables de presentar la información para que la ciudadanía efectivamente pueda leer y entender estos documentos que son absolutamente crípticos para quien no entiende mucho de gestión pública y menos de contratación pública. Entonces, algo de ahí se podría jalar ante estas... Ahora, Samuel, y en torno a ya, más allá de la exposición misma o los énfasis que le pongan, para salir, digamos, de las anotaciones más generales de lugares comunes y de, por supuesto, planteamientos en algunos casos muy inconducentes, porque apelar, como tú bien has dicho, a esta demagogia punitiva de más leyes y todo no es pues un asunto que va a resolver el problema. ¿Han hecho un nivel de valoración de las propuestas? Es decir, ¿cuáles son los partidos que ustedes consideran tienen propuestas aceptables? ¿Cuáles más y cuáles claramente no? ¿Y en qué encuentras el motivo, la justificación de que algunos no hayan participado, por ejemplo, al dar los planteamientos cuando ustedes se los han solicitado? Empezaré por lo último, ¿no? Nosotros invitamos a todos los candidatos y las candidatas, a los 18. Solamente 8 accedieron a participar de esta actividad, que consistió en entrevistas pregrabadas que hemos empezado a distribuir desde ayer, ¿no? El resto, por motivos de sus agendas, fue imposible cuadrar algún momento para hacer estas grabaciones. Un grupo de ellos, digamos, el grupo más de la derecha, ¿no?, la candidata Fujimori, el candidato López Aliaga y el candidato de Soto, claramente nos dijeron que no iban a participar. Y con el resto, bueno, está el caso particular de Ciro Gálvez, con quien ya teníamos pactada la entrevista, pero que un día antes le salió esto del COVID y tuvo que excusarse, ¿no? Y con el resto, pues, hubo problemas de agenda, no se pudo cuadrar. Nosotros, de todas maneras, pensamos dejar las preguntas publicadas, el banco de preguntas que desarrollamos, publicarlo en nuestra web e invitar a los candidatos y la candidata que faltan a que respondan si es que encuentran que quieren por lo menos profundizar y desarrollar sus temas.
No hemos hecho nosotros una suerte de ranking como otras instituciones han podido lograr. Hemos sí revisado los planes pensando, digamos, en quienes están más a la cabeza, ¿no? Para hablar sobre ellos. Claro. Está en el plan de acción popular se ven las generalidades de las que hablábamos, ¿no? Vamos a transparentar todo, ¿no? Ok, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso no está claro en ninguna parte, ¿no? No vamos a tolerar la corrupción, ni la grande ni la pequeña, ¿no? Ni siquiera un sol, y eso es algo que dice el Lescano. No vamos a permitir que un funcionario que robe un sol se quede en la función pública, ¿no? Entonces, aguanta, nuevamente, ¿cómo vamos a hacer? Finalmente el que dice que robaste un sol es un juez, ¿no? Y entonces vamos a hacer un proceso de 3, 4 años para, ¿no? Entonces, no hay una valoración apropiada, creo yo, de las medidas intermedias que podrían desarrollarse en el campo sancionador, pero también en el campo preventivo, ¿no? Por lo menos en Acción Popular. El caso de Forsyth, bueno, el candidato Forsyth ha repetido lo que ya ha venido diciendo en reiteradas oportunidades sobre lo de la Constitución anticorrupción, que ahora lo ha precisado en que va a desarrollar un capítulo anticorrupción en la Constitución. Nuevamente, puede ser importante, puede ser interesante, ok, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Mientras tanto, ¿cómo nos protegemos? Además, varias de las cosas que se están proponiendo ya existen. O sea, la imprescriptibilidad ya existe. Lo que se necesita es desarrollar cuáles son esas situaciones graves bajo las cuales no va a haber imprescriptibilidad. Eso es algo que está pendiente. Podrían haber presentado un proyecto de ley con ese desarrollo constitucional, hubiera sido, creo, bastante más valioso. La muerte civil ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se está proponiendo? No nos queda tan claro, ¿no? Y está este asunto de los jurados ciudadanos, que, digamos, desde un punto de vista absolutamente bien intencionado, no es tan descabellado, porque lo que haces en realidad es quitarle a un juez el monopolio de la decisión y lo distribuyes entre pues, no sé cuántos, y vuelves menos sobornable al juez. Sin embargo, no dialoga eso con la tradición jurídica peruana, con el proceso de incorporación, de afianzamiento del Código Procesal Penal actual. No hay un diálogo con esos otros procesos, ¿no? Entonces, falta ahí desarrollar la viabilidad. En el caso de Mendoza, que es la tercera candidata, digamos, de los 5 que participó en esta actividad, ella es quien mencionaba este asunto de trabajar más activamente con la ciudadanía, ¿no? Poder, diferenciándose pues de otras propuestas y un cierto consenso en la sociedad, ¿no? De que el ciudadano es pasivo y que debe ser capacitado para que no sea corrupto, ¿no? Más bien aquí hay una interesante propuesta de trabajar con sociedad civil y con organizaciones de base para involucrarlos en el monitoreo de la gestión pública. ¿Cómo se va a hacer eso? Es algo que también queda pendiente, porque sabemos que estamos ante una ciudadanía muy desconfiada, muy poco dada a relacionarse con lo público, ¿no? Los niveles, la tasa de denuncia que registran las encuestas de Proética, por ejemplo, es bajísima, ¿no? Solamente menos del 10% de víctimas y testigos de un caso de corrupción denuncian, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para involucrar a esa gente tan desconfiada en procesos de auditoría ciudadana, además desde el gobierno, ¿no? Entonces, hay algunas propuestas interesantes que requerirían un mayor desarrollo, un mayor trabajo de afinamiento, ¿no? Y bueno, luego están otros candidatos con menores opciones según las encuestas, pero por ejemplo, Alberto Bengolea del PPC hace un diagnóstico interesante, ¿no? Hace un diagnóstico, o sea, no es él reconoce que efectivamente hemos aumentado las penas, nos hemos puesto muy populistas anticorrupción y que sin embargo esto no ha tenido efectos importantes en cambios,
y entonces su diagnóstico va por el lado de, bueno, entonces lo que tenemos que cambiar efectivamente es la sociedad, pero ahí nuevamente cae en esto de que de ver a la ciudadanía como un agente pasivo, ¿no? Al que hay que educar, que es importante, pero que se requieren más, más acciones para fortalecer, para empoderar, para darle agencia al ciudadano, ¿no? Sí, Samuel, la verdad es que no tengo mucho tiempo ya, pero quería no dejar de preguntarte por otras cosas para una respuesta un poco más amplia, ¿no? Sobre todo lo que se está produciendo en el marco de la campaña y tiene que ver con justamente lucha anticorrupción, tiene que ver con casos que se están ya de alguna manera entrando a su etapa, a su desenlace, ¿no? ¿Cómo aprecian ustedes el caso de Keiko Fujimori y la acusación que se ha hecho cuando ella es candidata, lo de ayer el expresidente Vizcarra también, a él más bien le han negado el pedido que ha hecho el Ministerio Público de Prisión Preventiva? Está el Congreso de la República muy activo con el tema del vacunagate, con el señor Vizcarra y otros ministros, inclusive están citando al presidente Sagasti a declarar por las declaraciones a su vez que hizo Astete. ¿Crees o tienden ustedes a creer de que esto es, digamos, un asunto que hay que ver con suspicacia en el sentido de que se presente en este momento por algún motivo extra procesal, por decirlo de alguna manera, o es el desenlace natural que estábamos esperando y que nada mancha o tiene el proceso electoral al politizar estos casos? A ver, los procesos penales, judiciales, pues tienen su propio tiempo, ¿no? Los procesos parlamentarios están un poco más vinculados, más relacionados a los procesos políticos. Y desde ese punto de vista, no nos deja de preocupar, por ejemplo, que se esté requiriendo al presidente a declarar, cuando el caso es más bien sólido por sí mismo, ¿no? Los casos de Massetti, ¿no? Es como que es un caso ya muy sólido en sí mismo, como para, más bien considerando los antecedentes, podríamos estar ante eventuales intentos de desestabilizar, ¿no? Que claro, uno pensaría, oye, pero falta tan poco, pero con los antecedentes que hemos tenido en este Congreso no sorprendería, ¿no? Lo de Fujimori y lo de Humala, tenemos dos candidatos con acusaciones corriendo por la presidencia de la... Humala, claro. Humala tiene una con acusaciones, ¿no? Ya tenemos dos candidatos con acusaciones corriendo por el sillón presidencial. Al margen del tiempo en el que se haya presentado esto, lo que tenemos es un problema político por delante. Es decir, ¿qué va a pasar si uno de estos finalmente llega a la presidencia? No va a dejar de ser un elemento de disrupción, de caos y de finalmente eventual desestabilización también, ¿no? Sobre todo considerando que vamos a tener un Congreso muy probablemente bastante fragmentado, y donde probablemente tengan alguna voz importante sectores dispuestos a continuar fomentando este caos, ¿no? Entonces, somos un país en el cual la judicialización de la corrupción ha tenido un papel importante sobre la política en estos 5 años, lo va a seguir teniendo, ¿no? Y en todo caso hay que estar preparados para lidiar con ello. Y en el caso de lo de Vizcarra ayer, solamente para terminar, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes? Bueno, creo que la jueza ha hecho una valoración apropiada de los... Yo no soy abogado penalista, ¿no? Empiezo por ahí. Pero desde el punto de vista de interesados en estos temas y que seguimos esos temas, parece que es una valoración apropiada que ha hecho la jueza, tomando en consideración los elementos que están en juego, ¿no? Parece que el caso es bastante sólido. Entonces esperaríamos que no demore la acusación, que
que la investigación avance rápidamente, porque nuevamente estamos ante un caso, todos los casos de expresidentes son emblemáticos, entonces habría que darles prioridad y agilidad y transparencia. Entonces esperaríamos que la acusación llegue lo más pronto posible. ¿Qué impacto pueda tener eso en el juego político? Sin duda va a tener alguno, ¿no? Sobre todo si es que el expresidente llega a ser elegido. Aun cuando lo de la inmunidad parlamentaria ya está descartado, no va a dejar de tener no va a dejar de haber un juego político en torno a esa investigación, y eso probablemente sea un elemento de disrupción más que se va a sumar a los escándalos que vamos a ir viendo en los próximos meses. Sí, pues vamos a estar marcados, como tú bien has dicho, Samuel, por este tema y largo tiempo. Samuel Rota ha estado con nosotros. Samuel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.